A que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios, y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y algo más, aquí en huamantla.org. Les queremos hacer la invitación para que compren nuestro periódico, el periódico huamantla.org, donde viene información de Huamantla, de Apizaco, de Texmelucan, ¿verdad? San Martín Texmelucan y de todo lo que pues es necesario informarse. Miren, hoy vamos a hablar en el tema de la palabra de Dios. Hoy es martes y vamos a hablar de un tema muy interesante. El título se dice, ya todo está dicho, ya no hay más profecía. ¿De qué vamos a hablar? Miren, ya todo lo que es en cuanto a profecías de la palabra de Dios ya fue dicho y ya está escrito. Que no nos engañen, en las iglesias que hay profetas, nada más están repitiendo lo que ya está escrito, ¿sí? O inventando tonterías y cosas que no son ciertas con tal de tener a las personas en las iglesias ahí llevándoles su dinero. No hay profetas ya. Les tenemos preparados un video con un pastor muy serio, un pastor muy dedicado al estudio teológico, científico de la palabra de Dios, y él con otras personas que está hablando ahí, les van a dar, pues, van a explicarles por qué ya no hay profetas. La misma palabra lo dice, mismo Jesucristo, hasta Juan fue el último profeta. Ya no hay profetas. Mentira que en las iglesias que hay profetas, y que es profeta la mamá, y que es profeta el cotorro, y que es profeta el perro, y que es profeta el gato, y que es profeta el hermano y la hermana y la tía. No es cierto. Solamente lo hacen para sacarles su dinero. Y cuanto a lo más positivo que pudiera ser, no hacen más que repetir lo que está escrito en la palabra de Dios. Acuérdense que ya estamos en el tercero y último periodo, que es el del libre albedrío, para ya prepararse todo para la segunda venida de Jesucristo, ya no como cordero, sino viene a separar su pueblo cristiano del no cristiano. Esto es muy delicado, estamos en esos últimos tiempos. Precisamente las profecías dadas en la palabra de Dios claramente nos van señalando, ¿sí?, todo lo que va sucediendo, todo lo que va aconteciendo se ha ido dando. Ninguno de los demás filósofos o entre comillas profetas que han existido, como Mahoma y todos aquellos, el hinduismo, en Japón, todo ese tipo de disque profetas que han salido, ninguno de ellos han tenido profecías cumplidas como lo es la palabra del Señor, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la única que ha cumplido las profecías. Están escritas más o menos 1800 revelaciones en la palabra de Dios y aproximadamente 1500 profecías, de las cuales la gran mayoría ya se han cumplido. Las más marcadas fueron las de Jesucristo. Pero bueno, vamos a ponernos a orar y regresamos a hablar de ese tema tan interesante. Y en el tema médico vamos a hablar de algo que se llama cardiopatía reumática. Nos vamos a postrar en este momento a nuestro Padre Celestial, porque a Él le gusta mucho que seamos humildes, que seamos de corazón grande, que seamos amorosos, que seamos perdonadores como Él, que seamos misericordiosos como Él, que pensemos en el sufrimiento de nuestro prójimo, ¿no? Que hay mucha gente que de verdad es fría de corazón, de verdad hay mucha gente que no perdona y se siente con el poder y la autoridad de no perdonar, y eso nada más es no quedar bien ante los ojos del Señor, porque llegará el momento en que en espíritu Dios les va a decir, yo te puse esta prueba y no perdonaste, porque ahora tengo que perdonarte por lo que tú has hecho. Entonces, no es importante que la salvación está en el perdón. La salvación está en la misericordia. Entonces, a Dios le gusta mucho que le oremos, que le pidamos perdón, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cada día busquemos la manera de irnos purificando más y más y más. Entonces vamos a entrar a este al preámbulo musical con este tema
que es el tema de amor de Nadia, a las manos del señor Raúl Di Blasio, y luego nos vamos a ir a la oración cantada, Dios está aquí, para que en ese momento nos postremos ante nuestro Padre Celestial y le pidamos primero, como primero se debe de pedir por la gente necesitada, porque hay gente que de verdad sufre, hay gente que de verdad no tiene para comer, no tiene para vestir, no tiene ni siquiera para pasar un día más, y nosotros nos estamos quejando. Entonces tenemos que pedir por ellos, pedir también por nuestros enemigos, pedir también por las personas que a lo mejor llegamos a amar y que no nos amaron, pedir también por nuestros familiares, pedir por nuestro, mañana es un día muy importante, es la celebración de nuestra madre, aunque debería ser diario la celebración de nuestra madre, ¿cómo? Tratándola bien, queriéndola mucho, respetándola. Ahora en la actualidad los hijos no respetan a la mamá, les dicen grosería, las tratan muy mal, ¿sí? Y ya mañana hipócritamente llevan un regalito, siendo que todo el año les dijeron groserías, todo el año les trataron mal, todo el año les estuvieron rezongando, todo el año les estuvieron haciendo daño. No, al padre y a la madre dice la palabra de Dios que honrarás a tu padre y madre, sea como sea. Entonces, pues le damos un feliz abrazo a todas las mamacitas el día de mañana, incluida a mi madre, pero a la madre se le debe de querer diario, sin hipocresías y sin fregaderas, simplemente como es, diario cuidar a nuestra madre, diario ver por ella. Entonces nos vamos a nuestro momento de oración y regresamos con ustedes.
descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Su presencia está en este lugar. Levanta tus manos esta noche. Mi amado está aquí. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia, su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, en mi Padre, mi único Rey. Él está aquí, Él está aquí,
jamás seré igual, jamás seré igual. Quiero que levantes tus manos esta noche, que se escuchen nuestras voces diciéndolo. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí, su dulce presencia. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Quiero que le des un aplauso a la presencia de Dios esta noche. Muy bien. Después de nuestro momento de oración, miren, vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué se llama el título Ya no hay más profecías? Ya todo está dicho. Porque ya todo está dicho en la palabra de Dios. Todo lo demás solo repiten. Pongan atención cuando vayan a su iglesia, a su templo, cuando estén con el pastor que estén. Y si el pastor es honesto y sincero, les va a decir: les estoy transmitiendo lo que está escrito. Más el que va a abusar de ustedes, les va a sacar dinero, y lo va a hacer para sacar dinero o para hacer todo lo que hacen mal hecho, les va a decir que es un profeta. Entonces pónganlo a prueba. No le crean nada más porque está parado enfrente y habla como merolico. No le crean eso. Pónganlo a prueba. Miren, la palabra de Dios dice así. ¿Cómo se define profecía? La profecía es un mensaje inspirado del Dios Divino Supremo. Revelación de la voluntad y el propósito divino de Dios. Oigan lo que está diciendo. La profecía puede ser una predicción de algo que va a suceder, enseñanza moral inspirada o la expresión de un mandato o juicio divino. ¿Qué es un profeta? Persona mediante la cual Dios la ha escogido. Para dar a conocer su voluntad. Esto lo puede ver en Lucas 1:70 y en Hechos 3:18-21. Persona que Dios ha escogido para dar a conocer la voluntad y propósitos divinos de Dios. Dios escoge a la gente. Miren, cuando en el tiempo de los profetas, estamos hablando de Moisés, de Noé, de Abraham, ¿sí?, de Ezequiel, de Isaías, de todos ellos, son muchos los profetas, Habacuc, hay muchos. Todos ellos, o la gran mayoría de ellos, aparte de que Dios les indicaba lo que tenían que decir, porque eran gente que no tenía ni estudio ni conocimiento, De hecho, muchos de ellos eran simplemente pues pastores de cuidar sus ovejas, o agricultores, o algunos se dedicaban a trabajar el hierro fundido, pero ni sabían qué iba a pasar con su vida. Y Dios los toca, los utiliza y les transmite a través del Espíritu Santo el mensaje que deben de dar. La mayoría de los mensajes eran para alertar a los reyes, a los gobernantes de aquellos tiempos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Era para alertar de que iban a ser invadidos, de que si seguían desconociendo a Dios Todopoderoso, iban a sufrir consecuencias. Hay muchas profecías, muchísimas. Desde mucho antes que naciera Jesucristo, Isaías ya hablaba de la venida del Mesías. ¿Cómo iba a saber Isaías quién iba a ser el Mesías? Esos eran verdaderos profetas, que daban la verdad y la describían y se cumplía. O sea, un verdadero profeta va a hacer que se cumplan las profecías que Dios le manda a decir. Además, la gran mayoría de ellos hacían milagros, curaciones. A ver, miren, tráigame un pastor, el que quieran de ustedes, al menos de aquí de Huamantla, que haga un milagro. Que no los engañen, de verdad, que no los engañen, de verdad. Miren,
Discúlpenme la expresión, pero hay unos pastores que son de verdad unos malditos lobos, de verdad, créanmelo. De verdad, créanmelo. Miren, aquí les estamos hablando con verdad. Tengo aquí ahorita 3 tratados que me hablan de la profecía de Dios y de los profetas, pero con estudio, con ciencia, con científicamente hablando, todo probado. Ayer me llegó al consultorio de ustedes un libro precioso. Digo, no sé quién me esté mandando libros tan preciosos. Dios los bendiga y les agradezco infinitamente que me manden esos libros, en el que hablan de la profecía de la Tercera Guerra Mundial. Lo estaba yo analizando, está muy interesante. Después vamos a hablarles de eso. Pero estamos en tiempos en que se tiene que hablar con la verdad, porque si no, muchos se van a perder. Porque la misma palabra de Dios dice que tanto será culpable el pastor falso o lobo que engañe a los feligreses o a los congregantes, como el que se reúne ahí a pesar de ser advertido. Y de verdad, créanme que hay pastores que no tienen, pero de verdad no tienen mamá. Son voraces, son tremendamente voraces. Sí, nada más están utilizando la palabra de Dios para enriquecerse. Y dice que hacen milagros y dice que hacen profecías. Pruébenlos de verdad. Los reto a que los prueben y verán cómo se van a desilusionar. Pocos, muy pocos son los escogidos. Ya no hay más profecía, ya todo está escrito hasta el Apocalipsis. Entonces, ya como volver a reescribir la Biblia otra vez. ¿No acaso dice la Biblia al final: maldito seas si le quitas un tilde y una coma a mi palabra? Entonces ya no hay manera de aumentarle o quitarle. Lo único que puede hacer un pastor, ahora lo que hay son pastores o guías espirituales, no profetas. Hay una iglesia por acá que hasta su mamá es profeta, que también hasta ya traen a una persona que ni conocemos, ni sabemos quién es, pero no dicen, bueno, no, vaya, no sean borregos, no sean tontos. La palabra de Dios requiere de sabiduría y entendimiento, requiere de amor, requiere de que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé guía, ¿sí? La mayoría de los pastores, se ha hecho un estudio en la que la mayoría de los pastores, el 90 o el 80% de los pastores solamente están robando, son unos rateros, ¿sí? Y engañando a la gente, sacándoles su dinero, ¿sí? Y hay tiempos, y lo mostró en la primera parte de la Biblia, con los profetas precisamente, desde el Génesis, desde Adán, desde Eva, Dios. Miren, hubo un estudio que se hizo, la palabra de Dios, y del 27 al 30% habla o se dedica a la profecía en la palabra de Dios o la Biblia. Y tiene más de 1800 predicciones, de las cuales 1500 son profecías, ¿sí? Las centenares de profecías específicas dadas en los siglos anteriores a su cumplimiento es prueba innegable de que hay un Dios todopoderoso que vive y controla los hechos del futuro, y ya todo está dicho, ya todo está escrito, puesto que no se le aumentará más a la palabra del Señor, porque ya Él lo ha dicho. Esto lo pueden leer en la misma palabra. Después dice: he aquí que vosotros sois nada, o sea, los humanos, no somos nada, y menos el que miente y el que engaña, el pastor que miente y engaña menos, y que se mete con mujeres, y que separa relaciones, y todas las bolas de fregaderas que andan haciendo. Yo no sé las autoridades por qué no se introducen a investigar. Muchos deberían de hacerlo, porque se llama fraude. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Isaías 41, 23, 24. Y luego dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera, y he escogido a mis profetas. Isaías 46, 9, 10.
Estos versículos aseveran que ningún ser humano es capaz de predecir el futuro ni el futuro. Nostradamus, un pensador medio sacado de onda, pero no hizo más que copiar las profecías de la palabra de Dios, de la Biblia, y cambiarle las palabras, y ya hay quedar bien que eran profecías de él. En un estudio que se hizo recientemente de la palabra de Dios, dice, en un estudio realizado en la Universidad de Harvard sobre las facultades psíquicas de los profetas modernos, se descubrió que el 92% de sus predicciones eran totalmente erradas, falsas, y que el 8% restante podría explicarse por los factores de casualidad o conocimiento general de las circunstancias. Ahí está claro en esta investigación que ya no, un profeta te va a anunciar, los profetas antiguos te anunciaban la palabra de Dios, pero que Dios se le había transmitido algo nuevo, ¿sí? Ustedes nada más chequen a sus pastores y no hacen más que sugestionarlos, hasta se les quedan mirando, ¿no? Para ver qué cara hacen, qué gestos hacen, para de en eso agarrarse. Son muy voraces, son muy lobos, y en eso ver cómo poder enredarlos con la misma palabra. Y no hacen más que repetirles cosas de la profecía antigua, o cambiar la terminología, o cambiar la intención de la profecía para apantallarlo a usted, engañarlo a usted, y entonces lo tenga controlado para que cada martes, jueves y domingo le saquen su dinero o se pueda meter en su vida. Les tengo preparado un programa de los pastores más ricos del mundo, ¿sí? que tienen hasta sus baños de oro, ¿sí? donde miccionan, donde hacen del 2, es de oro. ¿Eso es un pastor? Aquí hay una iglesia que viene de Guillermo Maldonado, que también es un pastor que se ha enriquecido terriblemente, que es un engañador. Y bueno, sus súbditos, como el pastor de aquí, pues anda haciendo lo mismo. Lo que les interesa es dinero. Es lo que les interesa, dinero, meterse con las mujeres, meterse con las esposas, con las compañeras, robar. O sea, no puede ser posible eso. Ya abran los ojos, dice la palabra de Dios, y la verdad los hará libres. Entonces, todo está ya escrito, ya no hay más, ya se están cumpliendo las profecías. La gran mayoría de profecías fueron las de Jesucristo, de que vendría el Mesías, de que sería latigado, de que sería punzado con una flecha, de que sería todo, de que nacería en Belén. Todo eso ya se había escrito miles de años atrás y se cumplió. Se cumplió la invasión de Judea, se cumplió la invasión de Israel, se cumplió la invasión de unos reinos por otros reinos con antelación, ¿sí? Y además esos profetas hacían milagros. ¿Qué milagros? Curaban gente, resucitaban gente, ¿sí? Cosas por el estilo, pero no andaban haciendo lo que ahora hacen los disque pastores, y que todavía no tienen vergüenza. Y que también mi mamá es pastora, y la tienen que respetar, y tienen que postrar ante ella, y que también mi perro es pastor, y también, mentira, es pura mentira. Bien, nos vamos a ir a un video que les había yo anunciado al principio, de este pastor serio, un pastor tocado por Dios, un pastor que realmente está en la lucha por decir la verdad, a costa de lo que sea. Escúchenlo y verán lo que les explica de esto de los falsos profetas. Nos vamos al video y regresamos con ustedes. De esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros
posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento, o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta, apóstol, y si te dice que son profeta, apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos
En la actualidad tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito y enseñar lo que la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento, y por lo tanto toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades, y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y, además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento, hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Thank you. Así es, ya pudieron ustedes darse cuenta, no lo digo yo, lo dicen personas muy estudiadas, personas que realmente hablan con la verdad, personas que realmente, pues están en la palabra de Dios y en el amor de Dios y bajo la unción del Señor. Así que tengan mucho cuidado porque hay mucho lobo rapaz. Además, como dicen ellos, se requiere
de muchas cosas para ser un profeta o un apóstol. No es tan fácil. Jesucristo nada más escogió 13 apóstoles. Bueno, 12 más el último, que es Pablo de Tarso, ¿sí? Que ya difundió la palabra más allá, fuera de Judea y de Israel. Pero aún ser apóstol se requiere de muchas cosas, porque también hay por ahí que el apóstol, quién sabe qué, que el apóstol, y hasta le hacen reverencias y le hacen, no, Dios mío, de verdad, ahora que les traiga yo los videos de la apostasía, van a ver todo lo que hacen los apóstoles, los disque apóstoles, los disque profetas, cómo engañan a la gente, cómo roban, cómo hacen tanta cosa. Ya no hay profetas, ¿sí? Ni hay apóstoles, hay pastores. Hay pastores o hay gente que habla de la palabra de Dios, que la divulga, evangelistas. Pero ya los apóstoles y los profetas ya no existen. Ya tuvieron su tiempo, tuvieron su momento. Acuérdense que la palabra de Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Y Dios es un Dios de orden, de disciplina, de amor, pero de orden, de disciplina. Él tiene los tiempos para cada cosa. En el primer tiempo pues tuvo sus profetas, en el segundo tiempo tuvo a los apóstoles a través de Jesucristo, y el más grande apóstol o pastor que fue Jesucristo, y hoy ya estamos en la tercera etapa del libre albedrío, en la cual nada más tenemos que luchar por salvar nuestro espíritu para irnos con Dios después de la muerte. Así que no hagan caso, por favor, de los falsos profetas, que no son más que malditos lobos que se dedican a robar a la gente, a engañar a la gente, y luego lo peor, la chocantería, ¿no? Se sienten intocables, se sienten perfectos, no les pueden decir nada. Bueno, la mayoría de la gente así actúa, pero los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, los que tenemos verdad en la palabra de Dios, tenemos la verdad y los descubrimos. Y ojalá y las autoridades, al menos aquí en Huamantla, intervengan, sobre todo en una iglesia donde realmente hay mucha apostasía, mucho engaño, mucho fraude, y investiguen, porque realmente es fraude, no es más que fraude, estarle sacando dinero a la gente, engañando a la gente y hacer que la gente se pierda. Estar en una verdadera iglesia es muy difícil, porque hay que encontrar una iglesia de adeveras, un pastor de adeveras, y como lo dijeron los expositores, se va a ver por sus milagros, pero milagros de adeveras, ¿sí? No que armen sus milagros, y para engañar a la gente, sino milagros que de veras se constatan y que de veras son de adeveras, no mentiras. Va a ser un pastor que va a estar dedicado a pastorear sin cobrar ningún centavo, o un profeta que va a estar, pues ya profetas ya no hay, pero el pastor va a estar dedicado a pastorear, a dar la palabra de Dios, a ayudar a su prójimo sin sacar un solo quinto. Pues desde el momento que está tomado por Dios, será bendecido por Dios y será fructificado por Dios, ¿sí? Y será redimido por el Señor. Entonces, todos esos pastores que le sacan dinero, que organizan disque congresos, que organizan disque eventos, apenas se por acá en Huamantla, en el que según las Déboras, no sé cuántas cosas, pura mentira, puro engaño, nada más para jalar más gente, cobrando el boleto de 200, 300 pesos. No es posible eso. Pero la culpa no es de ellos, sino de usted, que le gusta estar ahí siendo engañado. Entonces, ahí está. Por eso les trajimos ese video, para que no digan que es el doctor Miguel Ángel que está diciendo tonterías. Está comprobado, está dicho. Ojalá y en verdad entiendan que ya todo está dicho en la palabra de Dios. Ya no hay profetas y ya no hay apóstoles. Simplemente hay pastores, evangelizadores, dadores de palabra, pero nada más, ¿sí? Y serán juzgados, claro que serán juzgados, porque están actuando a favor del diablo, engañando a la gente. Pero usted no se deje engañar. Ya estamos en el siglo XXI. Ya abran los ojos. Los perros abren los ojos a los 8 días. El gato a los 8 días abre los ojos. Los humanos son los que tardemos más tiempo en abrir los ojos. Abran sus ojitos y fíjense a qué iglesia van. No estén regalando su dinero. Mejor pónganse a orarle al Padre. Pónganse a estudiar su palabra. Acuérdense que dice la palabra de Dios:
Y en una revelación dijo: ¿por qué te preocupas si tu iglesia es mi palabra, o sea la Biblia? Tu pastor es mi Hijo Jesucristo y tu Dios soy yo, el Todopoderoso, y me llamo Jehová. Nos vamos, ahí terminamos esto de las profecías que ya no existen, los profetas que ya no existen, porque ya todo está escrito, ya nada más falta que se cumplan las demás profecías que se tienen que cumplir y que se van a cumplir, porque además el hombre no tiene arrepentimiento, el hombre no se arrepiente, ¿sí? Miren, el Espíritu Santo no puede contradecir las Escrituras, por eso es que ya nada se le puede aumentar, ni quitar, ni disminuir a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es para obedecerla, mas no para cuestionarla, ni jugar con ella, ni lucrar con ella, ¿sí? En Lucas 16:16, la ley y los profetas, hasta Juan, nada más, no hay más, desde ahí es la búsqueda del reino de Dios, ¿sí? Entonces es importante mejor que abramos los ojos, porque realmente esto está muy duro. Miren, incluso en Mateo 23, 8 y 9 dice claramente que solo a Dios se le dice Padre. Y hay una iglesia aquí en Huamantla donde el pastorcito le encanta que le digan papi o padre Daniel. O sea, es una estupidez, o sea, es algo tonto. O sea, no es cierto, es mentira, es engaño. Bueno, más bien no es una estupidez, es engaño. Es para tratar de tener a la gente psicológicamente más ahí. Entonces, solamente a Dios se le dirá Padre. Está en Mateo 23, 8 y 9. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, versión 15, claramente nos habla, ¿sí?, que Jesús nos decía que el único Padre es Dios. Y no hay más, ¿sí? Entonces, pongan atención a esto. Ya se les informó, ya se les dijo. Ya ustedes sabrán qué hacen, o si les gusta estar ahí. Bueno, pues ya es por su gusto, y el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿sí? Los dones espirituales que habla de Primera de Corintios, en Corintios 12, es totalmente otra cosa que se le daba. Los dones espirituales se le daba a los profetas o a los apóstoles. Díganme ahorita qué pastor tiene dones espirituales. Díganme ahorita qué pastor hace milagros. Bueno, uno solo que haya resucitado a una persona, o que haya curado a una persona a través de la unción de Dios. Puros trucos, puros engaños, ¿sí?, para sacar dinero. Está dicho. Ya ustedes sabrán qué hacen con su propia salvación espiritual, porque salvar nuestro espíritu no es cosa de juego, es algo muy, muy, muy delicado, porque si no lo salvamos, nos vamos a las profundidades de la oscuridad, a la no resurrección segunda. Nos vamos a nuestro tema médico. Vamos a hablar de cardiopatía reumática. Nuestra amiga Venecia va a ponerles algún video de cardiopatía reumática. Miren, la cardiopatía reumática crónica se debe a ataques únicos o repetidos de fiebre reumática que producen de las válvulas cardíacas, fusión de las comisuras o acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Se produce estenosis e insuficiencia, y con frecuencia pueden existir todas estas cosas juntas, ¿sí? Porque la cardiopatía reumática afecta primordialmente a la válvula mitral, entre un 50 y 60%, ocasionando insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el paciente ya no tiene tratamiento, hay que ponerle una prótesis valvular para que pueda sobrevivir. Las lesiones combinadas de las válvulas aórtica y mitral ocurren en un 20%. Solo en un 10% hay lesiones aórticas puras. La afección de la válvula tricuspidia ocurre acompañada de la mitral o la aórtica en otro 10% de los casos. Rara vez es afectada la válvula pulmonar. En apenas 60% de los pacientes con cardiopatía reumática es posible obtener un antecedente de fiebre reumática. A ver, ¿qué es la fiebre reumática? Es cuando tenemos una bacteria en la garganta que se llama estreptococo beta hemolítico y que se vuelve crónica, que se anida en el tejido linfático de las amígdalas, de las anginas, como vulgarmente las conocen. Se ven como unos puntitos blancos que cuando los llegamos a sacar huelen horrible, huelen muy feo. Es por ese estreptococo beta hemolítico.
Ya les hemos hablado aquí en el programa de estreptococemia. Entonces les causa fiebre reumática con el tiempo. Y afecta, o sea, les causa como si fuera una artritis. Y duelen los huesos, duele la articulación de los huesos, duele la articulación de las piernas, de las manos. Y se le va el problema a las válvulas cardíacas, ocasionándole cardiopatía reumática y finalmente insuficiencia cardíaca y luego la muerte. Por eso es que es importante que cuando tengamos infecciones de la garganta constantes, que siempre las tenemos inflamadas, que siempre aparece ese pequeño puntilleo blanquecino de las amígdalas, ese mal olor de la boca, y fiebre incluso, acudan inmediatamente con su médico. No estén automedicamentándose y tomándose cualquier pastilla. Vayan con su médico para que el médico general de confianza les prescriba el medicamento de elección para atacar el estreptococo beta hemolítico. Incluso ya hay vacunas para la estreptococemia, porque si no va a caer en cardiopatía reumática y, como les mencioné al principio, les va a afectar las válvulas que les he mencionado, y si alguna de esas válvulas ya no funciona, va a tener soplo, va a tener insuficiencia cardíaca y usted no va a poder sobrevivir a esto. Entonces va a tener muchos problemas y va a tener que ser operado constantemente. El primer indicio de valvulopatía orgánica es el soplo. O sea, la primera señal es un soplo. A la hora de que yo pongo mi estetoscopio, ahora ya tenemos un estetoscopio, ya salió un estetoscopio digital, electrónico amplificado, en el consultorio lo tenemos. Quien quiera irse a checar su corazón sin costo, con todo gusto, para que veamos si tiene un soplo, acuda al consultorio. Y ya tenemos ese aparato. Yo siempre he estado como que pendiente de la tecnología. Siempre me ha gustado tener los aparatos más modernos. Finalmente no son más que instrumentos de consulta, como el estetoscopio antiguo, como el baumanómetro antiguo, pero ahora ya digitales, ya con capacidad amplificadora digitalmente. Entonces tengo ese estetoscopio, un estetoscopio especial para checar el corazón, que me amplifica el sonido y claramente se oye ahí el soplo. Si el paciente tiene soplo, claramente se oye, y esa es la primera señal que el paciente va a tener, un soplo. Al examen físico permite el diagnóstico preciso de casi todas las lesiones valvulares. Podemos escuchar los soplos de válvula tricuspidia, de válvula mitral, etcétera. Se puede ir checando porque existe una zona geográfica aquí en el pecho para poder poner la cápsula del estetoscopio electrónico digital y ir percibiendo el sonido de cada válvula del corazón. Le podemos hacer al paciente una ecocardiografía, la cual va a revelar el engrosamiento de las válvulas y la disminución del área en la estenosis, y estimará la magnitud de la regurgitación yugular. Aquí se ve la regurgitación yugular en el paciente, y demostrará las etapas iniciales, ¿sí?, del crecimiento de las válvulas mitrales. La recurrencia de la fiebre reumática que nos condiciona la cardiopatía reumática aguda puede prevenirse administrando el antibiótico y el antiinflamatorio preciso. Normalmente el estreptococo beta hemolítico muere con penicilina combinada de 2.400.000 unidades aplicada cada 5 días por 5 o 7 ocasiones. Yo en lo personal así la aplico. Les aplicamos metilprednisolona de 40 miligramos o bien enzimas, más bien antiinflamatorios de enzimáticos como la tripsina, la ribonucleasa, la quimiotripsina. Se les aplica también algún medicamento para los dolores, la dipirona, y les aplicamos adenosín 5-trifosfado y mitrol, que son sustancias que ayudan a recuperar nuestro sistema inmunológico, aparte de desinfectar y desinflamar, y el paciente va cediendo su problema, poco a poco va cediendo su problema. En ocasiones, y aparte se les combina con trimetoprim con sulfametoxazol. A mí, bueno, en lo personal, a mí me ha dado muy buen resultado el hacerlo así. Y al paciente se le tiene que dar vitaminas y minerales, y tiene que tomar mucha agua, como 3 litros de agua de árnica diario, ¿sí?, para poder ir disminuyendo sus amígdalas. Hacer un masaje un poquito fuerte aquí en las amígdalas, como para tratar de exprimirlas y que se vayan botando esos tapones blanquecinos que se ven, que dan tan mal olor y que finalmente tapan la ventilación de las amígdalas. Hay quien dice que operando las amígdalas se quita el problema. No, porque se va al líquido linfático, al tejido linfático, y empieza a circular por toda la sangre
el estreptococo beta hemolítico y luego se va a los riñones y nos da pielonefritis, o luego se puede ir a un pulmón o se puede ir a otro órgano y nos puede causar problemas. Lo importante es mejor darle al paciente un tratamiento generalizado, tanto inyectado como tomado, para que se impregne de antibiótico y sea eliminado el estreptococo beta hemolítico. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, se tendrá que buscar las tetraciclinas o el trimetoprim con sulfamethoxazol solo. Pero sí, es importante que el paciente inmediatamente recurra a su médico de confianza para evitar el problema de cardiopatía reumática o una endocarditis, que también no es más que una inflamación crónica y constante del tejido cardíaco y que nos causa muchos problemas. También es importante diagnosticar en la válvula mitral si hay fibrilación auricular, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pues también ver los síntomas que puede presentar el paciente y que también nos puede causar una sintomatología muy molesta para el paciente. A veces hay pacientes que no pueden caminar 2-3 cuadras porque se sofocan mucho, se cansan mucho y no pueden estar bien. Entonces, lo que sí le aconsejamos es que inmediatamente acuda con su médico de confianza para que éste le diagnostique si tiene cardiopatía reumática y qué válvula del corazón está afectada. Normalmente, como les digo, la válvula mitral, y la característica es el soplo mesodiastólico localizado de tono bajo, cuya duración varía con la gravedad de la estenosis y la frecuencia cardíaca por su engrosamiento de las mismas válvulas, ¿sí? Y entonces ahí también está un chasquido. Bueno, ya todo esto su médico de confianza pues lo irá checando y lo irá revisando, ¿sí? Lo irá viendo poco a poco, o bien su médico de confianza quizás lo mande con un médico cardiólogo, pero lo puede manejar esto muy bien un médico general, lo puede manejar. Mira, el médico general es especialista, es como un especialista en medicina general en todas las enfermedades. La única condición de un buen médico general es que siempre esté estudiando, que siempre esté al día, que se meta con la fisiopatología, la fisiología, la bioquímica, la medicina interna del estudio de las enfermedades, y entonces el médico general puede tratar muy bien a sus pacientes siempre y cuando no se empolve, no se quede empolvado el médico general. El médico general lo va a sacar adelante de cualquier problema que usted tenga. Muy bien, déjenme ver la hora porque se nos va el tiempo. Ya terminó nuestro tiempo y pues les damos las gracias. Gracias por hablarnos al 247-220-160-75. Quien no tenga para consulta en medicina, acuda a mi consultorio y con todo gusto le daremos su tratamiento y su consulta sin costo alguno. Quien no tenga para comer, que se haya quedado sin trabajo, acuda también a vernos y con todo gusto lo apoyaremos en lo que podamos, hasta incluso buscar trabajo. Quien no tenga una Biblia o quiera tener copia de estos tratados tan preciosos de la palabra de Dios, búsquenos y con toda confianza les daremos copias de los tratados. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. No olviden encomendarse al Espíritu de Dios cuando nos acostamos a dormir, porque no sabemos si vamos a despertar. Y en verdad, háganme caso. Manden a la fregada a los falsos pastores y a los falsos profetas, ¿sí? Y a los falsos apóstoles, porque todo no es más que engaño, ¿sí? Chéquenlos, pónganlos a prueba y verán de lo que les estamos hablando. Gracias, buenas noches y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.